Bienvenidos a este curso virtual de economía. Comenzamos con una introducción de qué uso le damos a la palabra economía. La utilizamos en dos sentidos. El primero es como referencia a fenómenos que ocurren en la realidad, es decir, aquellos que vemos en las noticias, que leemos en los diarios, como puede ser el tema de la inflación, es decir, el crecimiento sostenido y prolongado del nivel general de los precios, cuando hablamos de desempleo, de crecimiento económico, cuánto aumenta la producción de un país, de déficit fiscal, es decir, el Estado está gastando más de aquello que está recaudando mediante impuestos. Estos y otros temas son los que vemos a diarios y los asociamos directamente con el concepto de economía. Pero el otro sentido en el que se utiliza la palabra economía es a aquellos conocimientos que explican estos fenómenos. Y en este caso nos referimos a todas aquellas teorías que hay sobre qué es la inflación, qué es el desempleo, es decir, las explicaciones de todos estos fenómenos que ocurren a diario. El concepto de la economía. Vamos a pasar a desglosar directamente la definición para que no se haga tan teórico. Tenemos que es un conjunto de conocimientos sistematizados, es decir, son conocimientos interrelacionados, organizados. Explican la forma en que se administran y acá la economía le da una gran importancia a la eficiencia, por eso es que le importa mucho la forma en que se administran los recursos. Y la importancia radica en la escasez, porque estos recursos son escasos, es decir, son limitados, se encuentran en menor proporción de la que se los necesita para satisfacer necesidades las cuales son infinitas. El gran problema de la economía es tratar de realizar una asignación eficiente de los recursos debido a la escasez, porque hay recursos escasos y las necesidades son infinitas. Decimos también que es una ciencia social porque se refiere a la acción del hombre. Es la acción humana que tiene que ver con satisfacer necesidades con bienes o recursos que son escasos. Entonces, si estamos hablando de estos temas, estamos hablando de un tema de la economía. Ahora vamos a hablar de los enfoques de la economía, del enfoque micro y macroeconómico. No son dos economías diferentes, sino que son dos enfoques, es decir, dos ópticas, dos puntos de vista. Uno es el análisis microeconómico, es decir, cómo asignan los recursos las unidades económicas. Quiere decir, por ejemplo, cómo toman decisiones los productores, cómo deciden los consumidores, cómo se determina el precio de un determinado bien en un mercado. Por ejemplo, cuánto es la cantidad que se transa en un mercado del vino, etc. Y el análisis macroeconómico es aquel que se refiere a cómo funciona la economía en su conjunto, es decir, como si considerara a todos los análisis microeconómicos de manera colectiva. No es que sean dos conceptos que se contraponen, sino que se complementan entre sí. En un análisis macroeconómico podría ser, por ejemplo, cuánto aumenta la producción de un país cuando analizamos el PBI, el Producto Bruto o el Producto Bruto Nacional, cuando hablamos de los impuestos nacionales, etc. Generalmente es a nivel país. Y ahora vamos a ver las distinciones que existen entre la economía positiva y la economía normativa. En este cuadro comparativo vemos que la economía positiva se ocupa de lo que es decir, se funda en explicaciones objetivas mediante una relación de causa-efecto. Es decir, que tiene un fundamento teórico cuando dice las cosas y tiende a una asignación eficiente de los recursos. Mientras que la economía normativa es la parte que se ocupa de aquello que debería ser. Es decir, habla de explicaciones subjetivas, juicios de valor fundados en la propia filosofía, las propias creencias de una persona, y decimos que tiende a una asignación justa de los recursos, porque acá entra en juego los principios que cada persona tiene.